Buenas tardes a todos. Les grabo este video para explicarles cómo graficar una función por casos. En este ejemplo tenemos la función f de x que consta de dos casos. F de x será x más 2 si los números que vamos a evaluar son menores o iguales a 1. ¿Sí? Solamente para estos valores que satisfagan esta condición ocuparemos la primera función, que es x más 2. O bien, la función f de x va a ser x cuadrada si los valores que vamos a ocupar satisfacen esta segunda condición, que x sea mayor o igual a 1. Para graficar esta función, que consta de dos casos, vamos a ocupar dos tablas, una tabla para cada uno de estos casos. Hagamos la primera tabla, que corresponde a x más 2. Entonces, si recuerdan la condición de que x sea menor a 1, recordarán del semestre anterior, de Mate 3, ¿cómo se grafica esta condición? Nos situamos en el 1, en la recta numérica, y entonces que x sea igual a 1 significa que x puede tocar el 1, puede ser 1. Eso, pues gráficamente lo vemos llenando este circulito. Esto significa que x puede ser 1. Que x sea menor a 1 son todos estos valores que están a la izquierda del 1. Todos. Del 1 a la izquierda, hasta menos infinito. Entonces, todos estos valores son los valores que podemos evaluar en el primer caso, para f de x igual a x más 2. Entonces, en nuestra tabla de valores, en lugar de solo poner la x, vamos a poner la condición que debe satisfacer x para ocupar esta función, f de x igual a x más 2. Este es el primer caso. X menor o igual a 1. Entonces, x puede ser 1. Empezamos con este valor. Y de ahí sería hacia la izquierda, del 1 a la izquierda. Entonces, x puede ser 1, puede ser 0, puede ser menos 1, puede ser también menos 2, y podríamos continuar menos 3, menos 4, etcétera, de manera infinita, pero por lo pronto solo vamos a poner estos 4 valores en nuestra tabla. Son más que suficientes para ver qué forma va a tener nuestra función. Entonces evaluamos la función en 1. ¿Qué hacemos? Pues simplemente sustituimos la x por 1. Así que f de 1 será igual a 1 más 2, lo que nos da 3. F de 0 entonces será 0 más 2, que nos da 2. F de menos 1, pues menos 1 más 2, que es 1. F de menos 2 es igual a menos 2 más 2, que nos da 0. Entonces ya tenemos aquí la primera tabla, la tabla para el primer caso. Esto cuando los valores que estamos ocupando son menores o iguales a 1. Y en ese caso ocupamos esta función x más 2. Así que tenemos estos puntos, el 1,3, el 0,2, menos 1,1 y menos 2,0. Los anoto aquí. 1,3, 0,2, menos 1,1, menos 2,0. Estos son los puntos que vamos a graficar en nuestro plano. Ojo, aquí podríamos haber seguido con menos 3, algo, menos 4, etc. Esto significa que en este sentido la gráfica continuaría de manera infinita. Vamos a graficar estos puntos en el plano. Entonces comenzamos con el punto 1 en el eje X y 3 en el eje Y. Aquí está el punto 1,3. Continuamos con el punto 0 en el eje X y 2 en el eje Y. 0,2. El menos 1,1 y el menos 2,0. Y ojo, podríamos continuar. Para acá ya no continuamos porque solo vamos a graficar en este caso los valores del 1 a la izquierda. Este 1 está incluido, recuerden que la condición era x menor o igual a 1. Entonces este punto está incluido en la gráfica. Y la gráfica continúa de esta manera. Podríamos continuarla y esto lo podemos indicar simplemente con una flechita. Entonces ya graficamos el primer caso. Graficamos la parte en donde x es menor o igual a 1.
Entonces del 1 a la izquierda. Ahora vamos a continuar con el segundo caso. Para eso tenemos esta segunda tabla. Aquí la segunda condición era que vamos a ocupar x cuadrada cuando estemos evaluando en valores de x mayores a 1. Recordemos, eso como es en la recta numérica. Nos situamos en el 1. Que x sea mayor a 1 son todos aquellos valores del 1 a la derecha. Ojo, x no puede ser 1. ¿Cómo representamos gráficamente esto? Con este hueco. Esto significa que solo vamos a tomar esta semirrecta del 1 a la derecha sin contar el 1. Es como si hubiéramos dejado un hueco aquí. Quitamos el 1 y se queda este hueco. El 1 no está. Está el 1.01, 1.001, cualquiera que quieran, muy cercano al 1, pero no el 1. Y todos los que están a la derecha del 1 sí están hasta el infinito. Entonces, eso es lo que vamos a graficar. Son los valores en x mayores a 1. Esos son los que vamos a poner aquí en nuestra tabla. ¿Como quién? Bueno, el 1 no satisface esta condición. Sin embargo, lo voy a poner porque nos va a ayudar a graficar. Va a ser nuestro punto de referencia. ¿Por qué? Pues porque la x puede ser muy cercana al 1, aunque no vamos a tomar el 1. Solo va a ser una referencia. Pero de ahí todos los valores mayores a 1. El 2, el 3, el 4, el 5, etc. Podríamos continuar evaluando cualesquiera después del 1, a la derecha del 1. Entonces, f de 1, esta función en 1, en este caso no es f de 1, es lo que habíamos calculado aquí. F de 1 va a ser 3, porque vamos a ocupar para el 1 esta función. Sin embargo, voy a evaluar en x cuadrada solo como una referencia. Entonces vamos a calcular en x cuadrada. Si se pudiera, si el 1 estuviera incluido, el resultado sería 1. Que no está incluido, pero si lo estuviera, sería 1. F de 2, entonces va a ser 2 al cuadrado, que nos da 4. F de 3, 3 al cuadrado, que nos da 9. F de 4 sería 4 al cuadrado, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos estos puntos. Tenemos el 1,1 que no es parte de esta gráfica, pero lo estamos tomando como referencia. El 2,4 que sí está, el 3,9. Estos puntos los voy a poner de este lado. Entonces aquí tenemos nuestros puntos. El 1,1 que solo lo puse como referencia no está incluido, porque el 1 no está incluido en este caso. El 2,4, el 3,9 y podríamos continuar. Sí, aquí podríamos continuar con el 4,16, etcétera, ¿no? Entonces vamos a graficar el 1,1. Quedamos que el 1,1 no está incluido. ¿Eso cómo lo graficamos? Con este círculo. Ahí hay un hueco. Este punto no es parte de la gráfica, sin embargo nos sirve como referencia. Ahora graficamos el 2,4. 2 en el eje X, 4 en el eje Y. Aquí está el punto 2,4. Luego el 3,9. 3 en el eje X, 9 en el eje Y. Más o menos está por aquí. Y podríamos continuar. Ya no nos cabe en la gráfica, pero podríamos hacerlo. Entonces unimos, recuerden, de izquierda a derecha. Y aquí continuaría la gráfica. Entonces esta gráfica, en el segundo caso, comienza en 1,1, aunque el 1,1 no es parte de la gráfica, y se sigue hacia arriba de manera infinita. Entonces fíjense cómo en nuestra función definida por dos casos tenemos en realidad dos pedazos de función. En el primer caso, la parte en azul corresponde a la función x más 2, primer caso, función x más 2, que viene desde menos infinito y termina en el 1. Toda esta región del eje X corresponde al primer caso. Entonces aquí graficamos la primera función que es x más 2. Ya para acá no se puede porque para acá corresponde al segundo caso. Del 1 en adelante graficamos x cuadrada. Esta es la gráfica de la función f de x, que corresponde a dos casos. Si tienen dudas, por favor, escríbanme, comenten el video. Y bueno, pues no me resta más que
desearles que se encuentren bien y pues continuamos con esto. Ya saben que cualquier duda, cualquier cosa cuentan conmigo. Les abrazo.